Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a seguir nuestro estudio que tenemos en Gálatas. Vamos a estar en Gálatas capítulo 2, versículos del 5 al 10. El domingo pasado, hermanos, aterrizábamos básicamente en el versículo 10, pero este versículo 5 nos va a servir para arrancar ahora y llegar al número 10. Así es que Gálatas 2, versículos del 5 al 10. Cuando usted lo encuentre puede contestarnos con un amén. También lo tenemos en las pantallas, están ahí ya los hermanos listos. Lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios así como está escrito. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nuevo, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Oramos. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por tu palabra leída. Señor, estamos ante tu presencia, estoy ante tu presencia. Hablaré de tu palabra. Señor, no soy digno de dar testimonio de un Dios tan santo. Pero a ti te place ponerme en este lugar y guiarme con la ayuda del Espíritu Santo. Permíteme ser fiel a tu palabra. Permíteme ser ese canal donde tu iglesia se bendice con tu palabra. Y a tu iglesia inclina sus oídos a tu voz. Inclina sus oídos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Estamos, iglesia, frente a una carta maravillosa escrita por hoy, reconocido por uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento, obviamente aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No así era visto en aquel entonces, no era visto de la misma forma en que usted y yo hoy miramos al apóstol Pablo. De hecho, como iglesia bíblica, admiramos mucho al apóstol Pablo, no así a otras iglesias. En cierta ocasión escuché a un hombre decir: Pablo no recibió el milagro que pedía porque estuvo falto de fe. Bueno, hubieron, no sé quién oraba un día de esto o hablaba un día de esto a los hermanos y decía: Jesús caminó entre un pueblo bastante aglomerado y sanó muchos enfermos, pero no sanó a todos los enfermos.
caminó dentro de un pueblo lleno de viudas e hizo que alimentaran muchas viudas, pero no a todas las viudas. De igual forma, ahora la palabra de Dios es predicada, pero no en todos los corazones es efectiva esa palabra. Porque esta palabra es efectiva solamente en los corazones a quienes Dios ha transformado. Y germina en esos corazones a quienes Dios ha cambiado. Así es que, mis amables hermanos, empecemos. El pasaje de Gálatas, capítulo 2, versículos del 5 al 10, nos introduce, mis amables hermanos, a uno de los momentos más trascendentales en la historia de la iglesia. Aquí vemos a Pablo defendiendo la pureza del evangelio, como quizá podemos ver ahora en muchas de las iglesias, en muchas conferencias, donde se expresa un deseo ardiente por mantener ese evangelio puro, porque también de igual forma hay un montón de personas tergiversando el evangelio. Entonces, estamos enfrente de un pasaje maravilloso donde Pablo introduce este momento trascendental de la historia de la iglesia. Y aquí vemos a Pablo defendiendo con un ardiente deseo la pureza del evangelio frente a los falsos maestros. Nada extraño a lo que tenemos hoy también. Hoy estamos, hermanos, frente a un panorama muy falso. Hay muchos falsos maestros. Hay muchas gentes infiltradas dentro de las iglesias, también expiando para despiar el evangelio, despiar el mensaje del evangelio, y que la gente se vaya en pos de escuchar algo más que no es el evangelio, que no es lo escrito. Los falsos maestros. Su encuentro con los líderes de la iglesia en Jerusalén y la unidad establecida en la verdad del mensaje de salvación enmarcan la centralidad de esta carta. Este texto no solo reafirma, mis amables hermanos, la suficiencia de la obra de Cristo, sino que empuja a un grupo de hermanos, empuja a la congregación, empuja a los creyentes, estén siempre firmes en lo que han creído y sean inamovibles. No solamente exalta la obra redentora de Cristo, que Cristo Jesús es glorioso, sino que también arrastra a una congregación, a una iglesia, a que esta iglesia se mantenga firme en esa verdad en la que Cristo los ha llamado. De hecho, pudiera yo traer una implicación o aplicación a nuestros días o hoy en la tarde y decirles, hermanos, debemos estar siempre conscientes, defendiendo la fe que hemos y que tenemos y que Dios nos ha dado. Debemos defenderla, debemos amarla, debemos abrazarla, pero también debemos predicarla, debemos anunciarla, y debemos anunciarla como lo hacía el apóstol Pablo. El domingo pasado hacíamos mención que el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? ¿Es eso lo que dijo el apóstol Pablo, iglesia? No me avergüenzo del evangelio. Yo puedo comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de aquí podemos decir, yo no me avergüenzo de la fe que profeso? Hermanos, algunas veces nosotros podemos decir amén, si así es, pero fuera de estas cuatro paredes somos diferentes. Somos diferentes y queremos que no nos tachen de fanáticos, de religiosos y de muchas cosas. Como decía, este texto no solo reafirma la suficiencia de la obra de Cristo, sino que también el llamado a una misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión suya, hermano? Ir y predicar el evangelio. Es esa la misión. Esta misión no es solamente para los líderes, para los pastores, para los que tienen 40 años en el evangelio. Esta misión es la misión general, la que Dios le ha dado a todo ser creyente, cristiano, transformado, a quien Él ha deseado cambiar. Es la misión.
Usted está llamado a anunciar el evangelio. ¿Sabe que hay un pasaje maravilloso que dice, porque hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas? Ahora yo quiero que se autoevalúe usted. ¿Qué tan hermosos son sus pies en cuanto a la evangelización personal? ¿Qué tan hermosos son sus pies en cuanto o sus labios por hablar el evangelio? La Biblia dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la obra redentora, el evangelio. Bueno, esto no solamente reafirma la obra de Cristo, sino que también el llamado a una misión que trasciende, ojo al detalle, cultura, estatus social, todo lo que usted le quiera poner, pasa las fronteras, trasciende las fronteras. A medida que exploramos este pasaje o exploraremos este pasaje, veremos cómo el evangelio, hermanos, guía nuestra fe, define nuestra unidad y llamado en Cristo, y no solamente define nuestro llamado, sino que nos manda a defender ese llamado. Es verdad, nos llama, nos capacita, pero nos llama también a defender eso que ha hecho en nosotros. Ahora sí, empecemos nuestro sermón. Punto número 1. La defensa del evangelio, versículo 5 y 6. El apóstol Pablo comienza diciendo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con ellos. Mire lo que dice los versículos 5 y 6. A los cuales ni por un momento ascendimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con ellos. Pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿sabe de quiénes está hablando aquí? Una gran parte del cuerpo de ancianos en Jerusalén, de aquellos pomposos, aquellos que querían ser vistos, aquellos que imponían cargas al pueblo que ni ellos mismos eran capaces de llevar, aquellos que deseaban ser aplaudidos, aquellos que tenían un corazón ardiente porque se les dijera bien hecho. Esos. Bueno, en esta sección Pablo está relatando su confrontación con los falsos maestros o los falsos hermanos, los llama en esta carta. Es decir, dentro de las congregaciones hay hermanos verdaderos y hay falsos hermanos. En otro pasaje los encontramos como el trigo y la cizaña, ¿verdad? No se conocen, está dentro del tigre, estaba pensando en el tigre, dentro del trigo, pero dice Jesús, cuidado, porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña, arranquemos el trigo. Entonces, Pablo dice, o confronta a los falsos hermanos, que se habían infiltrado para expiar la libertad cristiana de los gentiles. ¿No le parece peculiar esto, lo que andaban haciendo todos los que andaban siguiendo a Jesús? Viendo a ver qué decía Jesús para prenderlo, para agarrarlo, para tomar eso como excusa y matarlo. ¿Se acuerdan? Que enviaban a espías y que anduvieran detrás de Jesús, pero no estaban ahí porque querían escuchar el mensaje de Jesús. No estaban ahí porque querían escuchar el discurso, la palabra que Jesús les iba a dar. No, estaban ahí para ver en qué Jesús se equivocaba o qué Jesús hablaba que fuera en contra de la ley que se les había dado y decir, ve, ya ven que les dije, ya ven que les hemos dicho, es un falso. Y como no encontraron nada, al final, inclusive contrataron unos falsos testigos, ¿se acuerdan? Bueno, lo mismo lo que sucede dentro de las congregaciones. Estos hermanos que se infiltraron para expiar la libertad cristiana de los gentiles, andaban ahí viendo a ver qué hacían los hermanos, viendo a ver cómo se referían o cómo adoraban al Señor los hermanos, cómo levantaban la mano, a ver qué comían,
para agarrarlos y decirles, no, deben obedecer las exigencias que se nos ha dado. Inclusive en el versículo 4, estos individuos promovían la circuncisión como un requisito para la salvación. Un versículo anterior, los versículos que terminamos. Buscando imponer algo, obras de la ley sobre los creyentes gentiles. Queriendo decirles, lo que ustedes no han creído está bien. Lo que ustedes han creído está bien, pero necesitan hacer algo más. Necesitan comportarse de esta manera. Pero yo quiero dejar algo bien en claro aquí. La resistencia del apóstol Pablo no es un capricho personal, como muchos lo pueden tachar, porque aparentemente suena como que Pablo está en contra de todo lo que el ancianato proponía, ¿verdad? Todo lo que los ancianos decían, todo lo que los principales decían, y nosotros podemos inclusive tachar al apóstol Pablo de rebelde, pero no. La resistencia del apóstol Pablo no era un mero capricho personal, sino una acción consciente y estratégica para preservar la verdad del evangelio. Como un mensaje de gracia y de libertad. Hermanos, el mensaje que nos ha hecho salvo, el mensaje que nos ha librado, el mensaje que nos ha liberado de las cadenas de la esclavitud en la que estábamos, es la verdad trascendente que viene únicamente de Cristo Jesús. De hecho, Jesús en cierta ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, esas palabras que vienen, que Dios y Cristo Jesús exhalaron y que las tenemos aquí, es la verdad que hoy podemos predicar. ¿Usted sabía que aún los ángeles desearían testificar lo que nosotros testificamos? Porque conocen al Señor, conocen el Dios Padre. Ellos desearían predicar del Dios soberano. Ellos desearían. Entonces, esto que el apóstol Pablo está haciendo, lo hacía para preservar el evangelio como un mensaje de gracia y libertad. ¿Cuántos de aquí hemos sido libertados, mis amables hermanos? Somos libres. Somos libres. No de esclavitud, para no estar en una esclavitud bajo la ley mosaica en este entonces, que estos hermanos querían guiarlos. Este conflicto se sitúa en un contexto de la iglesia primitiva, donde la transición del judaísmo al cristianismo implicaba serios debates sobre la continuidad o la practicidad de la ley o la gracia. De hecho, el domingo pasado decíamos que estos versículos están basados en un debate teológico, donde Pablo está debatiendo y está llevándolos y les está diciendo, no, es que ahora somos libres por aquel que nos ha hecho libres. Ya no estamos bajo la ley que te empuja a practicar cosas, a que tú te sientas cargado porque algunas veces no pudiste hacer algo. Porque eso es lo que hace la ley. Te carga. Pero el evangelio te libera de todo ese peso. Y te hace entender que no hay un regalo más grande, más glorioso, más hermoso que Cristo Jesús haya quitado ese peso que teníamos en nosotros y que nos haya liberado y que nos haya hecho libres y que ahora podamos respirar gracias a su obra redentora. Algunas veces cantamos nosotros, ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Ya no hay argumentos en contra de nosotros. Los argumentos están en contra de los que practican la ley, pero no de nosotros. Él ya nos vino a liberar. Él ya nos vino a hacer libres. Ahora, Pablo comienza esta narrativa y comienza diciendo, ni por un momento accedimos a someternos. Es decir, Pablo lo que está diciéndonos aquí es que ni siquiera se nos ocurrió, ni siquiera lo pensamos en ceder lo que estos nos estaban queriendo inducir. Este lenguaje, inclusive el lenguaje expresa una resistencia total e inmediata. Es como cuando usted le dice, digamos, a usted no le gusta el café y le dicen, hermano, ¿quiere café? Usted dice, no, hermano,
una respuesta inmediata, ¿verdad? Porque usted está consciente y está seguro que no quiere. Aunque algunos hermanos dicen, no hermanos, pero por dentro queriéndose un café, ¿verdad? No, el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza aquí es un lenguaje que expresa una resistencia inmediata. La frase griega subyacente es aude pros oran, es decir, ni por una hora, ni por un momento, ni por un segundo decidimos decidir o ceder a la verdad. O ceder a la verdad. Yo quiero traer esto, hermanos, a nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha preguntado, hermano, o mira, fulano de tal, tú vas a la iglesia o tú eres creyente? Te lo dejo ahí. Pero muchas veces te tardan 5 segundos para responder que sí. ¿Verdad? Porque si respondes que sí, sabes de lo que te pierdes o lo que se te viene encima. Pero si respondes que no, sabes que tendrás muchos beneficios de muchas cosas. Bueno, esto lo que subraya es esto. Nos presenta a Cristo como el suficiente, pero a la vez, Pablo nos está llevando a que nos autoevaluemos, a que en el momento en que se nos presente un debate de decir, yo creo en el Señor Jesucristo, quien salvó mi alma, que perdonó mis pecados, que yo inmediatamente responda, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el quien murió por mí en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa respuesta inmediata que debe estar a flor de piel en nuestros labios, hermanos, es la que un creyente debe tener en sus labios. No evaluar si le conviene dar la respuesta. No, decir, amén, yo he sido salvado por el Señor Dios Todopoderoso. Estar seguros, estar conscientes. Y ojo al detalle, muchos quizás les hace falta un empujón para tomar conciencia en estos momentos. Vivimos en un mundo donde las cosas se presentan, hermanos, tan fáciles. Estamos rodeados, pero la convicción que Cristo Jesús nos ha dado a través del Espíritu Santo y su palabra debe estar bien enmarcada en nuestros corazones. Es decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador y soy inamovible porque Él es inamovible, no porque yo tenga fuerza, sino porque Él me mantiene en sus manos. Entonces Pablo dice, ni por una hora. Y esto básicamente, iglesia, denota que Pablo no toleró, pero en ningún momento, el compromiso que él tenía para predicar el evangelio. Ningún momento. Ni siquiera temporal, un segundo, un minuto, temporalmente, déjame evaluarlo. No, él dijo no. En lo que respecta a la verdad del evangelio. Pablo, iglesia, se enfrentó a los falsos hermanos que querían imponer la circuncisión a los gentiles, distorsionando así el mensaje del evangelio. Este acto no era simplemente un debate teológico, no, sino una batalla que debía pelear él con su propia vida. Él con su propia vida. No es como en los tiempos en los que hoy nosotros vivimos o en el país en el que nosotros estamos. Acuérdense que el negar, el ir en contra de todas las fuerzas políticas, los llevaba a la muerte. Si no, evalúe todo el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces encarcelado? Estuvo en naufragio. Una serpiente, una víbora lo mordió en una isla. Nosotros no enfrentamos nada comparado a lo que enfrentó el apóstol Pablo. Y por esa razón es que tenemos iglesias, perdónenme la palabra, pero flojas, que por cualquier cosita nos queremos desviar de la verdad.
Porque no tenemos la oposición tan en contra nuestra. Algo que nos martille todos los días y nos diga todos los días y nos enfrente todos los días y nos restriegue todos los días en nuestra cara la convicción en la que nosotros estamos fundamentados. Habemos hermanos que pasamos semanas enteras en nuestros trabajos solos, sin que nadie nos contradiga nada. Podemos escuchar mensajes, podemos leer la palabra de Dios, podemos tener el tiempo de poder estar conectados. Pero ¿qué pasa con aquellos que están dentro de un grupo de personas odiosas al Evangelio y que te estén acechando todos los días y que te estén estregando en la cara todos los días? Tú eres creyente, tú eres cristiano, mira, ¿verdad? Es ese momento al que Pablo ahora nos llama a estar dispuestos a defender. Es que, hermanos, volvemos a repetirlo o vuelvo a repetirlo, ser creyentes evangélicos, cristianos dentro de una congregación aquí es muy fácil, o dentro de este país. Podemos gritar a los cuatro. Nosotros tenemos uno de nuestros pastores que salió de nuestra iglesia, el pastor Tony Campos. Él tiene su camión, le ha puesto speakers y él se para en las plazas a predicar el evangelio. No hay oposición, hay libertad de poder hacerlo. Pero ¿cuántos nos atreveríamos a hacer lo mismo? ¿Cuántos? ¿Cuántos andan la Biblia en su teléfono porque les da pena andar un ejemplar como este? Se avergüenzan. Y ojo al detalle, porque aquel que se avergüence aquí, él dice, él también se avergonzará. Eso es lo que Pablo está llevándonos aquí. El mensaje no es tan simple como parece. El mensaje es un debate interno con nuestra carne y nuestro espíritu que nos lleva a decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, hablo de Dios, pero también en el momento difícil voy a defender mi fe y me voy a parar como debo pararme. Entonces, Pablo se enfrenta ante estos falsos hermanos que querían imponer la circuncisión. Y ojo al detalle, porque para nosotros escuchar esta palabra circuncisión es tan simple hoy, pero en aquel entonces era algo que tenía mucho peso dentro del pueblo. Tenía mucho peso. Esto distorsionaba así el mensaje. Y ahora, lo que el evangelio ha venido a hacer es a transformar una cosmovisión de la iglesia. Totalmente. No es por obras, es por gracia. Y esa cosmovisión, algunos la habían olvidado. Inclusive el apóstol Pablo en una de sus cartas comienza diciendo, estoy asustado, estoy admirado que tan pronto ustedes se estén olvidando de lo que se les ha enseñado, de lo que se les ha predicado. Es decir, la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo y no por obras de la ley. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Entonces, Pablo nos lleva deslizándonos por esta carta y comienza a hablar acerca de la pureza del evangelio y que esta pureza del evangelio es innegociable. Hermanos, la pureza del evangelio o el evangelio es innegociable. No se puede negociar. Es la verdad. Pablo entendió que cualquier alteración del evangelio destruye su esencia. Cualquier alteración a ese mensaje ya no es evangelio. Porque el evangelio es puro. La iglesia es pura. Los hijos de Dios son aquellos que han sido salvados, lavados con la sangre del cordero inmolado. Iglesia solo hay una. Hay infiltrados dentro de la congregación que es muy diferente. Iglesia solo hay una. Cristianos solo
son aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Solamente ellos. Pablo había entendido que cualquier cosa, cualquier alteración al evangelio destruía su esencia. Y ahora traigámoslo a nuestro vivir. Hermanos, si nosotros hemos entendido que el evangelio es por gracia, ¿cuántos hemos entendido esa verdad? El evangelio es por gracia. Cualquier cosa que nosotros queramos agregar a eso altera básicamente la esencia del evangelio. Y ya no es por gracia. Y pasa a ser obras, lo cual en la vida de un creyente no existe. Cuando añadimos requisitos humanos, lo decíamos el domingo pasado, como las obras de la ley, negamos la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos diciendo, cuando queremos poner algo que le pueda ayudar a la obra redentora de Cristo Jesús, lo que estamos diciendo es, la obra de Cristo es buena, pero no suficiente. Cristo murió, es verdad, pero su sacrificio no satisfizo completamente las demandas del Padre. Es necesario que yo haga algo. Si tú piensas de esa forma, déjame decirte que necesitas conocer verdaderamente lo que el evangelio significa. De hecho, la Reforma Protestante reafirmó este principio con el lema sola fide o sola fe, declarando que nuestra justificación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que podamos ganar, no algo que podamos tener porque hayamos hecho algo. Hoy, hermanos, hoy enfrentamos otras formas de falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos hemos escuchado del evangelio de la prosperidad? Hermanos, eso se conoce, ¿verdad? Y sabemos que lo que ellos promueven es el bienestar en el bolsillo de aquellos que lo predican. Uno de los pastores que de casa en cierta ocasión dijo, si tú estás en una iglesia que predican el evangelio de la prosperidad, pero mira que solo los pastores son los que prosperan, sal huyendo de ahí. Huye de ahí. ¿Por qué? Porque el evangelio es por gracia. Y fíjese que el evangelio es tan glorioso que Cristo Jesús en cierta ocasión dijo, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Porque hubo alguien y única persona que pagó ese precio que debíamos nosotros pagar, y ese es Cristo Jesús. Entonces, conocemos el falso evangelio como el evangelio de la prosperidad. Dentro de ese contexto o de ese marco también tenemos el legalismo moderno. El legalismo moderno. Y el legalismo moderno, como objetivo principal, tienen que niegan la suficiencia de Cristo. 2, reduce la libertad cristiana. 3, promueve un enfoque en el yo. En el yo. Todo lo contrario del evangelio. Porque el evangelio, conforme el apóstol Pablo nos lo presenta, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Promueve un enfoque en el yo. También tenemos el relativismo que minimiza el pecado. ¿Cuál es este? El relativismo que minimiza el pecado, hay ciertos tipos principales del relativismo. Número 1, el relativismo moral. Número 2, el relativismo cultural.
Número 3, el relativismo epistemológico. Este es muy interesante. Este dice que el conocimiento de la verdad depende del marco contextual, histórico y cultural. Y este dice que no hay una verdad absoluta en el conocimiento humano. Y el cuarto, el relativismo religioso. Y de esto, la iglesia ha venido sufriendo por mucho tiempo. Porque este enmarca que todas las religiones son iguales. Y de hecho hay un deseo en los principales líderes mundiales de pasar a tener una sola religión. Pero no es la cristiana. No es la que el Evangelio nos presenta. No, es la que tolera todo lo que el mundo desea. Ese es el relativismo religioso. Quieren que haya un grupo que tolere todo lo que el mundo desea, lo que el mundo hace, lo que el mundo quiere, porque quieren paz y amor, paz entre todos. Y ojo, porque el Evangelio es verdad, vino a poner paz en nuestros corazones para con Dios. Para con Dios, ojo al detalle. Pero el mismo Evangelio, inclusive los apóstoles y el mismo Jesús, Él dijo que el que no dejare a padre, a madre, a hermanos, a todo, no puede ser su discípulo. E inclusive, cuando el Evangelio te alcanza, muchos de tus familiares no van a estar contentos contigo. Porque aman el mundo. Y el mundo no tiene nada que ver con la luz. Ahora tú eres luz y el mundo está ahí. Y hay ese contraste entre las tinieblas y la luz. Pero Él te ha llamado para que seas luz en esa oscuridad. Y que no solamente seas luz en esa oscuridad, sino que defiendas tu convicción de esa luz que ahora tú eres dentro de tu familia y la comunidad. Entonces, hermanos, ante todas estas ideas principales, la iglesia debe mantenerse firme como guardiana de la verdad, como guardián de la palabra. ¿En qué aspecto? La defensa del Evangelio, ahora sí, requiere valentía. La defensa del Evangelio requiere valentía. Si no, pregúntele a toda la lista de los apóstoles principales que fundaron los simientes de la iglesia. ¿Cómo terminaron? ¿Usted cree que terminaron en una silla de oro todos? No. Terminaron muertos por causa del Evangelio. ¿No es eso lo que promueve el mundo hoy? Pagaron un precio. Pagaron ese precio. Pablo no buscó evitar conflictos ni ser políticamente correcto. No, él buscó presentar una verdad que a muchos no les iba a gustar. Su prioridad era que la verdad del Evangelio permaneciera intacta, intachable, pura. La fidelidad a Cristo muchas veces requiere enfrentarnos a oposiciones que nos van a costar familiares, amistades, inclusive algunos padres la cercanía de sus hijos, inclusive algunos hijos la cercanía de sus padres. Porque el detalle es que este llamado es totalmente individual. Dios llama a quien Él quiere, cuando Él quiere, como a Él mejor le place. Y lo llama no importando el estatus social de la familia. Cuando Él desea salvar y en sus planes está salvar,
salva y no pide permiso, porque Él es Dios. Y como Él es Dios, ahora te ha regalado esa libertad, pero ahora también Él demanda que seas valiente en defender esa verdad. Porque Él te ha regalado algo que no merecías. Él me ha regalado algo que yo no merecía. Ahora, como eso no lo merecía y es por gracia, ahora yo debo defenderlo con valentía. Con valentía. Pablo no buscó eso que buscaban los políticos. Inclusive lo menciona en algunos de los versículos. Lo menciona en algunos de los versículos. La fidelidad a Cristo muchas veces, decía, nos va a llevar a tener enfrentamientos o disgustos con muchas personas. Tendremos enfrentamientos con opositores, inclusive dentro de grupos religiosos. No así dentro de la iglesia, porque la iglesia todos estamos conscientes que Cristo es nuestro Señor. Los creyentes, hermanos, deben prepararse para defender la fe en un mundo que rechaza la exclusividad del Evangelio. Debemos estar preparados. Esto incluye que usted debe profundizar en la palabra y estar preparados para ello. Vivir vidas transformadas y estar listos para responder, ojo al detalle, con mansedumbre y respeto cuando debemos hacerlo. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nos manda a hacerlo. Número 2, el reconocimiento de la unidad en el Evangelio. Versículos del 7 al 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Es decir, en nuestras palabras, pudiéramos decirlo ahora, nos dieron la mano como de compañeros para predicar el Evangelio. Y nos dijeron, entonces nosotros nos quedamos aquí con los judíos, ustedes vayan con los gentiles. Y es lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Es lo que nos dice el pasaje, nos dieron la mano, la diestra de compañerismo. A pesar de las diferencias culturales y contextuales entre los ministerios de Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos, los apóstoles, hermanos, reconocieron que ambos estaban predicando el mismo evangelio. Ambos estaban predicando el mismo evangelio. Esto, iglesia, nos muestra que la verdadera unidad de la iglesia no se basa en tradiciones o en costumbres o en preferencias, sino en una sola verdad. Y esa es que todos somos hijos de un rey. Que todos somos hijos de Dios. Ojo, cuando yo digo todos, estoy hablando de aquellos que hemos sido salvados. Todos somos hijos. Y digo esto porque habrán unos por ahí que digan, no, pues el pastor dijo que todos somos hijos de Dios. No, todos aquellos que hemos sido salvados, ¿verdad? Todos aquellos que hemos sido perdonados, estos, sí. Entonces, mis amables hermanos, seguimos. La diversidad en la misión no compromete la unidad del evangelio. La iglesia primitiva enfrentó el desafío de integrar judíos y gentiles, y esto es un desafío bastante grande, porque fíjese que si usted mira alrededor, nosotros tenemos varios trasfondos culturales aquí en nuestra congregación. Vivimos en un país multicultural. Pero las culturas no son tan enmarcadas y decimos, mira, tú comes lo mismo que yo como, casi, tú haces de esta forma, yo lo hago lo otro, tenemos estas costumbres y al final terminamos en una coinonía pensando que casi todos comemos lo mismo, casi todos hacemos lo mismo. Pero ojo al detalle, la diferencia que había entre el judío y el gentil era abismal. Es como querer unir al polo norte con el polo sur.
Era abismal. La costumbre cultural del pueblo judío era totalmente separada de la costumbre gentil. Para que tengas una idea, todo judío tenía por inmundo a todo gentil. Si queremos ser un poco más profundos o queremos ser más detallados, el judío comparaba al gentil con los perros, un animal inmundo, un animal que no era doméstico. Para usted suena tan fácil porque en los siglos más tarde el perro se domesticó y se pudo tener en la casa. Pero en aquel entonces eran animales inmundos. Así que si usted tiene un animal en su casa, tiene un animal inmundo. Entonces, hermanos, ahora miremos lo que el Evangelio ha venido a hacer, ¿verdad? El Evangelio lo que ha venido a hacer es que esa pared intermedia que ponía o que hacía que los gentiles estuvieran a esta altura y que los judíos estuvieran por encima de ellos, Cristo Jesús, con la verdad del Evangelio, la verdad que libera los corazones, vino y botó, tumbó, quitó esa pared, y dice la palabra que quitando esa pared y de ambos pueblos hizo uno solo. Ahora Pablo se está enfrentando con ese momento exacto donde los pueblos se están uniendo. En ese momento, por eso decía que Pablo está escribiéndonos una carta en un momento trascendental de la iglesia primitiva, donde ambos pueblos estaban comenzando a compartir juntos. Estaban ahí y sin temor a duda, quiero pensar que muchos de ellos todavía guardaban ciertas asperezas contra los gentiles y los gentiles contra los judíos. Y por esa razón es que escuchaban cuando los judaizantes venían, porque todavía tenían en sus corazones algo que les llamaba todavía la atención. Y Pablo viene y les recuerda y les está diciendo: no, mis amables hermanos, iglesia no es así. Dejen de estar pensando, dejen de estar trayendo nuevamente esas cosas de las que Cristo Jesús los ha hecho libres. Ahora disfruten de la libertad de la que Cristo los ha llamado. Disfrútenlo, vívanlo, deleítense en ello. Como nos llama hoy a nosotros, iglesia, a vivir en una libertad, a disfrutar esa libertad en la que Él nos ha hecho libre. Pero no confundamos el detalle, porque es verdad, nos ha llamado a disfrutar esa libertad. Pero aquí hay un cuadro que enmarca lo que Pablo nos quiere dar a entender. Debemos disfrutar esa verdad, debemos disfrutar esa libertad, pero debemos estar en contra rotundamente de aquellos que quieran entrar a perturbar la fe que ahora nosotros tenemos. Y debemos estar dispuestos a tener una respuesta radical y defender la verdad que profesamos. Porque es lo que Pablo hace. Ni por una hora, ni por un momento cedimos a esa verdad, sino que al final terminaron dándose las manos diciendo: muy bien, tú predícale a los judíos y tú predícale a los gentiles, pero lo importante del detalle que se predicaba el evangelio. Se predicaba el evangelio. Entonces, este momento, iglesia, es maravilloso. La iglesia primitiva en este momento enfrentó el desafío de integrar judíos y gentiles. No es el contexto que hoy nosotros tenemos, sí no. Porque yo decía, nosotros somos fácil para enculturizarnos. Somos fáciles. Aquí no. Aquí había un detalle, hermanos, que solamente aquellos que habían sido regenerados de veramente por el poder de Dios podían permanecer juntos. Es que entre el judío y el gentil había un odio acérrimo. Acérrimo. Se odiaban de muerte. Y ahora que la verdad del evangelio los ha venido a hacer libres,
tienen que permanecer juntos. Tienen que permanecer juntos. Pero podemos rescatar un mensaje a nuestra vida como iglesia hoy. Hermanos, no importa de dónde venimos, no importa nuestro país, no importa nuestra raza, no importa nuestro estatus social. Si Cristo Jesús nos ha hecho libres, somos un mismo cuerpo y somos una familia y nos ha llamado a compartir juntos como familia, como iglesia. Somos una iglesia que está compuesta por múltiples miembros, los cuales Dios usa y los necesita dentro de la congregación. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y nos ha puesto, ¿sabe qué? Dios como líder principal, como cabeza, su Hijo, Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía. Seguimos. Entonces, mis amables hermanos, esto es lo que está sucediendo aquí. Dos grupos con diferencias culturales radicales. Sin embargo, su unidad no estaba en uniformidad externa, sino en la fe común de Cristo. En la fe común de Cristo. Esta misma lección aplica hoy. En la iglesia contemporánea que vivimos, tenemos que reconocer y valorar la diversidad en la forma de reunirnos, de adorar al Señor juntos. Estilos de ministerios y contextos culturales, siempre y cuando estos estén basados y profundizados en la misma palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios expuesta fielmente. Por ejemplo, hay ministerios como el ministerio de Paul Washer. Él toda su vida se ha dedicado a estar predicando el Evangelio básicamente en las Amazonas, en los pueblos más recónditos. Pero predique el Evangelio. Usted y yo estamos cómodos, mire cómo estamos. Pero por eso no vamos a menospreciar el trabajo que él hace. Él está predicando a personas que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Usted pueda que sea un universitario, pero eso no lo hace más a usted. La verdad del Evangelio cambió su vida, como también está cambiando la vida de ellos. La sangre de Cristo lavó sus pecados y también está lavando los pecados de ellos. La gracia de Dios derramada en usted también fue derramada en la vida de ellos. Y ahora, tanto ellos como nosotros somos una iglesia, somos un cuerpo y debemos amarnos como tales. Como tales. Ya no hay diferencia. Entonces Pablo enfatiza que su apostolado fue reconocido porque la gracia de Dios era evidente en su vida. Entonces, la gracia de Dios es evidente en aquellos que exponen la palabra de Dios y por ende entonces reconozcámoslos como parte de nuestra familia. Esto subraya que el ministerio cristiano no depende, hermanos, de títulos, logros humanos, sino que de la obra de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la iglesia debe discernir y apoyar ministerios basados en el fruto del Espíritu. No todos aquí predicamos, pero una buena parte servimos al Señor en muchos aspectos. E inclusive aquellos que vienen ardientemente a escuchar la palabra de Dios y se deleitan escuchando de la palabra de Dios, también es parte del servicio, congregarse, estar aquí siempre, reunirse, escuchar la palabra. Eso es lo que nos llama y terminamos con el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré, dice Pablo, con diligencia hacer. En algunas versiones dice que él también ya procuraba eso. Él ya procuraba eso. La misión de Pablo
no solo era predicar el Evangelio, sino que también reflejar el amor de Cristo a través de cuidar de los más necesitados. Esto no era una tarea secundaria, sino parte integral del ministerio del apóstol, del ministerio del apóstol Pablo. El Evangelio no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también con el prójimo. Y quiero repetir esto. El Evangelio no solamente restaura nuestra relación con el Padre, sino que también con nuestro prójimo. Son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la relación que se restaura con Dios, con el prójimo. Fíjese lo maravilloso del pasaje en Lucas 2:52, no lo tengo aquí, pero habla de Jesús cuando estaba creciendo. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Mire cómo dice, para con Dios y luego los dos grandes mandamientos implícitos ahí. Entonces, lo que el Evangelio viene a hacer es eso. Nos los habla allá en Salmos capítulo 146 del 7 al 8 y Lucas capítulo 4 versículo 18. Este llamado no se limita a actos de caridad, sino a una transformación de nuestras prioridades como iglesia. Es decir, la cosmovisión nuestra cambia. Amo al Señor, pero también amo a mi prójimo. De hecho, hay un pasaje maravilloso que dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves si no amas a tu prójimo que estás viendo? ¿Verdad? Entonces, como creyentes, hermanos, debemos considerar cómo nuestras vidas reflejan el amor de Cristo hacia los marginados, hacia nuestros hermanos. Estamos comprometidos con la justicia social y el servicio práctico para con los demás, y sobre todas las cosas, mi compromiso para con Dios. Eso nos lo dice Santiago capítulo 1 versículo 27. El compromiso de la iglesia es ese. Entonces Pablo termina diciendo, solamente nos recordaron algo, en lo cual dice Pablo, yo también ya había pensado en ello, que me acordara de los pobres. Algunos dicen que este pasaje no se está refiriendo a los pobres de dinero, sino a aquellos que en verdad necesitaban un mensaje de consuelo para que la gracia de Dios los alcanzara. Entonces, mis amables hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo del 5 al 10 nos llama a que tengamos valentía y fidelidad en nuestra fe. 2. Valorar la unidad de la iglesia. 3. Vivir el Evangelio. ¿Cómo estamos respondiendo a estas verdades en nuestras vidas? El Evangelio no solo es un mensaje para ser creído, el Evangelio es un mensaje para ser practicado. Ese es el llamado. Sino una vida para ser vivida. Que Dios nos conceda, hermanos, la gracia para ser defensores de esa verdad, promotores de la unidad y agentes de un amor en el cual usted y yo, de hecho el cual de usted y yo hemos experimentado, el amor de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje que nos has brindado. Gracias por este momento en el cual tú nos concedes
Bendito eres, Señor. Permite que nuestros corazones sean llenos de tu palabra. Sean llenos de ese conocimiento. Y sobre todas las cosas seamos practicantes de ello. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, paz y en santidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos, cantamos y nos vamos. Les recuerdo que el próximo